una empresa con más de 151 empleados y más de 202 millones de pesos de ingresos, una gran empresa. Fíjense que ahora muchas empresas que estaban categorizadas en el pasado como grandes, porque tenían instalaciones mayores a 4 millones de pesos, cualquier chinchorro tenía más de 4 millones de pesos, era categorizada antes como grande. Y por lo tanto tenía sueldo de 17,610 pesos. 17,610 pesos. Ahora, ¿qué va a suceder? Que muchas de esas empresas que antes se clasificaban como grandes, ahora no van a ser grandes. Van a ser pequeñas o medianas. Si fueran pequeñas, porque el nivel de ventas sea de 8 a 54 millones de pesos y tenga de 11 a 50 empleados y que por lo tanto sean pequeñas, oigan bien, de 11 a 50 empleados y de 8 a 54, esas empresas, entonces, si ya no son grandes, sino pequeñas, ¿cuál es el sueldo mínimo que debería pagar? 12,900. ¿Pero cuánto está pagando en la actualidad? 17,610 pesos. Es decir, que esa tendría que ahora reducir salario. Y usted me dice, ¿y eso es posible? No. ¿Puedo despedir personal y recontratarlo? No. ¿Saben por qué? Porque la resolución 01-2021, que sirve ahora y fue la que se anunció en esta rueda de prensa para establecer el nuevo salario y la nueva reclasificación, lo prohíbe. Lo prohíbe. ¿Por qué lo están prohibiendo? Porque se sabía esto que yo le estoy diciendo a ustedes. Si es así, una gran cantidad de empresas que antes se clasificaban como grandes, no es verdad que van a aumentar el salario siendo pequeña en un 20% como dijo el presidente. No es verdad, porque van a estar pagando muy por encima de los 12,900 pesos que fue lo que se estableció como salario mínimo para las pequeñas. Oigan bien, de 17,610 ellas van a estar pagando muy por encima de lo que deberían estar pagando como pequeña, que sería 12,900 pesos. Bien, vamos a hacer el ejercicio para una mediana, es decir, una que era gran empresa porque tenía más de 4 millones en instalaciones o inventario, que cualquier chinchorro lo tenía, que sea clasificada, por ejemplo, como una mediana empresa. Esa clasificación, llevándola de grande a pequeña, significa que el incremento sería de 17,610 a 19,250. Y ese sería un incremento de 9.3%, no de 59%, como dijo el presidente. Es decir, que ya llevamos, si es a pequeña, es 0% de incremento. Si esa mediana que va de grande a mediana, sería un incremento solamente de 9%, 9.3%. Si se queda en grande, es decir, una que era grande y sigue siendo grande porque está vendiendo por encima de 202 millones de pesos, son mucho dinero, 202 millones de pesos de ingresos, y tiene más de 151 empleados, esos son muchos empleados, esa grande que se queda grande, esa va a incrementar 19%, 19.3%. Bien, y la microempresa, esa, si es una que era pequeña y sigue siendo pequeña, esa tendría que aumentar 10.9%. Entonces, fíjense ahora cómo cambia la película. No es verdad lo que dice el gobierno de que los incrementos van a ser lo siguiente: 19.3 para las grandes. Yo lo corrijo, sigue siendo 19.3 para la grande. Mediana, dice el gobierno, 59%. Yo le digo no.
Las medianas lo que van a pagar de incremento, en el mejor de los casos, es 9.3%. Las pequeñas, dice el gobierno, 20.2%. Yo le digo no, porque esa grande que se convierte en pequeña está pagando por encima del nivel de salario y por lo tanto la variación será 0%. Esos no van a tener que incrementar nada. Empresas pequeñas que actualmente estén pagando 17,610 pesos no van a pagar absolutamente nada de incremento salarial. No es verdad lo que dice el gobierno que va a ser 20. Y por último, las microempresas, si era micro y se quedó siendo micro, va a incrementar 10.9. Si uno lo pondera ahora por la cantidad de empresas, el promedio es 14%, no 24%. Por lo tanto, primer elemento, y antes de irnos a la pausa, que acabamos de demostrar, es que no es cierto que habrá incrementos de salario mínimo en la República Dominicana de 59%, para nadie. Olvídense de eso. No habrá un incremento de 59% absolutamente para nadie. Las tablas que se publicaron, y específicamente las de las variaciones, es una tabla engañosa. Eso es lo que se conoce como publicidad engañosa, porque las variaciones no son las correctas. Si hacemos una tabla con las variaciones correctas y calculamos la variación promedio ponderada que va a registrar el salario mínimo en la República Dominicana, será de 14%, no 24%. Son 10 puntos porcentuales menos que lo que anunció el presidente Luis Abinader. Vámonos ahora a la pausa y voy a seguir analizando esta situación porque las consecuencias, y el gobierno tiene que aclararlo, las consecuencias pueden ser muy graves porque puede generar conflicto laboral, patrono laboral, porque muchas personas que piensan, que trabajan en pequeñas empresas y piensan que le aumentará en un 20% el salario mínimo, es altamente probable que a esas personas no haya que aumentarle el salario mínimo. ¿Por qué? Porque ya están cobrando 17,610 pesos de salario mínimo. Y el salario mínimo aprobado para las pequeñas empresas es de 12,900 pesos. Llévatelo, francés. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Estamos demostrando que la información que se suministró al país es una información no correcta que se suministró en la rueda de prensa, que la suministró el presidente de la República, Luis Abinader, la suministró el ministro de Trabajo, Miguel de Camps. Es una información incorrecta con relación a la variación de los salarios. Lo único que sí es correcto es que el salario mínimo ahora de la microempresa es 11,900 pesos, de la pequeña empresa es 12,900 pesos, de las medianas empresas 19,250 pesos y de la gran empresa 21,000 pesos. Y que para usted pagar 21,000 pesos usted tiene que tener un nivel de empleado superior a 151 personas y tener ventas por encima de los 202 millones de pesos. Para usted pagar 19,250 pesos, si usted ser clasificado como una mediana empresa, usted tiene que tener empleados de 51 a 150 personas y tener ventas de 54 a 202 millones de pesos. Una pequeña empresa va a tener un salario mínimo de 12,900 pesos y usted es una pequeña empresa si tiene de 11 a 50 personas trabajando y ventas de 8 a 54 millones de pesos. Y una microempresa es una empresa que va a pagar 11,900 pesos de salario mínimo con una clasificación que le establece un nivel de personal de menos de 10 y menos de 8 millones de pesos de ingresos brutos. Cuando usted hace la variación de esos salarios, le va a dar a usted una variación promedio de un 14%, pero habrá algunos que recibirán un 19% y otros no van a recibir nada. Es decir, que habrá un aumento de la desigualdad
laboral. Primer punto. Segundo punto, quiero referirme a una afirmación que dijo el presidente cuando anunció esto con bombos y platillos. Él dijo que este significaba un aumento de el salario real y que con eso se dejaba atrás el crecimiento empobrecedor del pasado. Y yo no sé quién le preparó esas palabras al presidente Abinader, porque eso no es correcto. Decir crecimiento empobrecedor en el pasado no es correcto, porque el Ministerio de Economía, ese que dirige Miguel Seara Hatton, publica regularmente la evolución de los indicadores de pobreza. Y yo le voy a dar a usted la evolución desde el año 2012 al año 2020. El nivel de ingreso promedio o Producto Interno Bruto creció en promedio 5%. Producto Interno Bruto creció más del 5% en ese periodo anual. Más del 5% en términos anuales creció el Producto Interno Bruto. Y la pobreza se redujo de 39.7%, esa es la pobreza general, de 39.7% se redujo a 23.4%. Oigan bien, apunten. Se redujo de 39.7 a 23.4. Y la desigualdad de ingresos, desde el año 2016 al año 2020, se redujo de 0.43, el coeficiente de Gini, que es una medida, una métrica de desigualdad de ingresos, de 0.433 a 0.45. 0.433 a 0.45. Es decir, que esta información que maneja el Ministerio de Economía, que está bajo la responsabilidad de Miguel Seara Hatton, permite rechazar la afirmación del presidente Luis Abinader de que el crecimiento pasado fue un crecimiento empobrecedor. La permite rechazar esa afirmación. No sé quién le está suministrando estos datos, esta información al presidente Luis Abinader, pero son datos incorrectos. Nosotros tenemos aquí la obligación en Consulta Económica de aclararle al país estos datos. Tenemos que brindárselos y darle lo que es la realidad, la verdad, a todo el pueblo dominicano. Un crecimiento económico promedio en el periodo 2012-2020 de 5% ayudó a reducir significativamente la incidencia de pobreza, reduciéndola de 39.7% a 23.4%. Vuelvo y lo repito, y además disminuyó la desigualdad, rechazando totalmente la afirmación de Luis Abinader de que el crecimiento era un crecimiento empobrecedor. Ahora bien, esto que se aprobó, como hay algunos segmentos de los trabajadores que van a registrar una variación de un 19% de su ingreso medido como salario mínimo y otros no van a recibir nada de incremento, óigame bien, nada de incremento, eso significará un aumento de la desigualdad de los ingresos laborales. Habrá un aumento de esa brecha porque habrá personas que no van a recibir nada de incremento y otros van a recibir un 19%. No todos, oigan bien, no todos los trabajadores en la República Dominicana van a incrementar sus salarios. Claro, ya el ministro de Trabajo dijo que hay algunos que definitivamente no van a incrementar. Por ejemplo, no le va a incrementar tampoco a empleados de hoteles, bares y restaurantes, ni de empleados de zona franca, ni de construcción, porque él dice, eso viene después lo estamos analizando, vamos a ver qué hacemos con eso. Pero ese grupo completo no va a experimentar. Pero tampoco los empleados públicos. Tampoco los empleados públicos, lo cual contrasta con la situación financiera del Estado, porque el Estado se jacta cada mes de que las recaudaciones están aumentando de forma exponencial, extraordinaria. Tanto la recaudación proveniente de la Dirección General de Aduanas como la recaudación proveniente de la Dirección General de Impuestos Internos. Si el gobierno está tan boyante de recursos, pudiera perfectamente también incrementar el salario mínimo, que está muy por debajo del salario mínimo del sector privado. En consecuencia,
nuestra recomendación a las autoridades, al gobierno del presidente Luis Abinader, es que le incremente el salario mínimo a los empleados públicos, porque ellos están diciendo, ¿y nosotros para cuándo? ¡Llévatelo!